Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Sanctorum sorprendió a todos con una confesión inesperada que rápidamente captó la atención de sus seguidores y del público en general. En un tono sincero, el actor reconoció que hubo un instante que cambió su manera de mirar a su compañera Mahasin. Relató que su primer impacto no fue profesional, sino profundamente humano y emocional. Las palabras fueron pronunciadas con una serenidad que contrastaba con la intensidad del contenido. No se trataba de un discurso preparado, sino de un testimonio cargado de sentimiento. La declaración dejó a todos en silencio, atentos a cada matiz de su voz. El momento exacto en que Torun habló, pareció congelar el tiempo, como si toda la sala quedara envuelta en un aire distinto. Continúe. Las cámaras captaron su rostro, y en sus ojos se veía que no estaba improvisando. Fue un retrato de honestidad pura, algo que pocas veces se observa en un medio tan acostumbrado a lo superficial. Dijo que la belleza de Mahasin no solo estaba en lo evidente, sino en una luz que ella proyecta naturalmente. Esa expresión de admiración no fue un cumplido más, sino una confesión que se sintió verdadera. Cada palabra cargaba el peso de un sentimiento latente. Lo que sorprendió aún más fue la naturalidad con la que Torun describió su impresión inicial. Explicó que había visto belleza muchas veces en su vida, pero que lo que encontró en Mahasin tenía una cualidad distinta. Según sus propias palabras, era una mezcla de dulzura y fuerza que lo desarmó desde el principio. En ningún momento trató de exagerar, simplemente relató lo que sintió. Sus frases fueron tan claras que nadie necesitó interpretarlas. Era como si por fin hablara con el corazón sin filtros. El impacto en el público fue inmediato, y no solo entre los fanáticos. Comentaristas y especialistas en espectáculos resaltaron que esta confesión marcaba un antes y un después en la percepción del actor Pondo. Durante años, Torun había sido reservado, manteniendo sus emociones bajo llave. Sin embargo, esta vez decidió romper esa barrera. Lo hizo de manera frontal, sin rodeos, y con una transparencia que generó respeto. Incluso quienes no lo siguen de cerca, se sorprendieron de esa vulnerabilidad expuesta. Mahasin, por su parte, no reaccionó con palabras en ese instante, pero su mirada fue suficiente para provocar nuevas interpretaciones. Algunos notaron un brillo especial en sus ojos mientras escuchaba las palabras. Conto, escuchaba las palabras. Otros dijeron que intentó mantener la compostura, aunque se notaba conmovida. La interacción entre ambos, aunque breve, fue intensa. Era un lenguaje silencioso, pero cargado de significado. La escena quedará como un momento inolvidable para muchos. La fuerza de una confesión así no radica únicamente en el mensaje, sino en el contexto. El hecho de que lo expresara públicamente, y no en un círculo privado, hizo toda la diferencia. Muchos consideraron que abrirse de ese modo requiere valentía, especialmente en un ambiente donde la imagen suele estar cuidadosamente construida. Torun rompió con el molde, y se mostró tal cual es. Ese gesto lo humanizó frente a todos los que lo veían. Y, además, no fue un comentario fugaz que pudiera ser malinterpretado. Fue un relato sostenido, lleno de detalles que daban credibilidad. Mencionó cómo la primera vez que la vio, todo a su alrededor se volvió secundario. Esa descripción fue tan poética que algunos dijeron que parecía sacada de una película romántica. Pero él lo relató con tanta calma que sonaba natural. Era un contraste entre sencillez y profundidad. Y esa mezcla cautivó. En el mundo del espectáculo, donde muchas veces se habla de belleza en términos superficiales, sus palabras adquirieron un valor distinto. Él no se refería solo a la apariencia física, sino a una belleza integral. Era como si hablara de una energía que la rodea. Esa visión distinta se convirtió en el centro de atención en todas las conversaciones posteriores. Su declaración demostró que incluso en un ambiente lleno de artificios, todavía puede surgir la autenticidad. Ese contraste lo hizo aún más valioso. El silencio posterior al comentario fue revelador.
Nadie se atrevió a interrumpir la atmósfera que se había creado. Fue un instante breve pero eterno, en el que parecía que todos compartían un mismo latido. En esas pausas, se comprendió mejor el alcance de sus palabras. No eran solo frases bonitas, sino una confesión cargada de historia interna. Torun parecía liberado después de decirlo. Y el público fue testigo de esa liberación. La intensidad de la confesión también abrió un debate en redes sociales. Miles de usuarios compartieron el momento, generando un eco mediático inmediato. Algunos expresaron admiración por su sinceridad. Otros discutieron sobre lo que realmente significaba en la relación con Mahazin. La diversidad de reacciones mostró la magnitud del impacto. Lo cierto es que nadie permaneció indiferente. Esa es la señal de que algo auténtico ocurrió. Para quienes siguen la trayectoria del actor, esta confesión encajó en un proceso de transformación personal. En los últimos meses, ya se había notado un cambio en su manera de expresarse. Más abierto, más directo, más dispuesto a mostrar vulnerabilidad. Este episodio confirmó esa evolución. Fue como una culminación de lo que venía gestándose. Y los seguidores lo recibieron con entusiasmo. La belleza, en el sentido que él describió, trascendió lo físico. No hablaba de un detalle estético, ni de un rasgo superficial. Se refería a una esencia que lo había atrapado desde el primer momento. Esa forma de explicar lo que siente, lo diferenció de otros discursos típicos del medio. Sonaba más a poesía que a declaración de prensa. Y esa poesía conectó con quienes lo escuchaban. Porque detrás había verdad. Es interesante observar cómo una frase puede reconfigurar la percepción de alguien. Torun, al abrir su corazón, mostró una faceta que lo acercó aún más a la gente. El público suele valorar la sinceridad por encima de cualquier cosa. Y en este caso, la sinceridad fue tan clara que no dejó espacio a dudas. Era él mismo, sin artificios. Eso generó empatía de inmediato. Y reforzó su imagen como alguien genuino. Incluso quienes no suelen interesarse por este tipo de revelaciones se sintieron atrapados. Porque lo que transmitió iba más allá de la farándula. Era un testimonio humano, universal, sobre el impacto que una persona puede tener en otra. Todos pueden identificarse con ese sentimiento de quedar cautivado por alguien. La manera en que lo relató hizo que esa identificación fuera más fuerte. Por eso la confesión resonó tan profundamente. La historia también puso en primer plano la relación entre ambos. Hasta entonces, había habido especulaciones, rumores y comentarios dispersos. Pero nada había sido tan claro como esta declaración. La frase fue directa, quedó cautivado por la belleza de Mahazin. No necesitó adornos adicionales. Ese mensaje por sí solo era suficiente para reavivar todas las conversaciones alrededor de ellos. Y lo logró de inmediato. El momento fue descrito por algunos como cinematográfico. Un actor confesando en la vida real, lo que tantas veces interpreta en pantalla. Esa dualidad entre personaje y persona, se desdibujó por un instante. La gente no estaba viendo a un personaje, sino al hombre detrás. Ese contraste conmovió a muchos. Y dio lugar a un recuerdo difícil de olvidar. Fue un instante donde la ficción se mezcló con la realidad. También hubo quienes interpretaron la confesión como un símbolo de admiración más allá del amor. Algunos analistas dijeron que Torun hablaba desde un lugar de respeto profundo. No solo hacia Mahazin como mujer, sino como ser humano completo. Ese matiz amplió la interpretación del comentario. Y abrió la puerta a lecturas más amplias. Cada quien encontró un ángulo distinto en sus palabras. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, nadie negó la fuerza de lo que dijo. Un testimonio así no se borra fácilmente. Queda grabado tanto en la memoria de quien lo escucha como en la historia de quien lo pronuncia. Torun quedará asociado a esa confesión por mucho tiempo. Fue un acto que marcó un hito. Y dejó una huella imborrable en su trayectoria personal y profesional. La reacción del entorno cercano tampoco pasó desapercibida. Personas allegadas comentaron que el actor llevaba tiempo con esas emociones guardadas.
Wow. Y que tal vez necesitaba una ocasión pública para soltarlas. Esa liberación fue vista como un paso natural. Pero lo impactante fue la forma en que eligió hacerlo. Punto. Directo, sencillo y con total entrega. ¿No todos se atreven a algo así? El eco de la confesión seguramente seguirá expandiéndose. Las redes sociales no han dejado de replicar el momento en diferentes formatos. Videos, citas, imágenes y análisis abundan. Cada uno tratando de capturar la esencia de lo dicho, Don Molde, pero ninguno logra igualar la fuerza del instante original. Porque lo que ocurrió allí fue irrepetible. Fue único, y eso lo hace aún más valioso. El tiempo dirá qué consecuencias tendrá esta confesión. Pero lo inmediato ya es evidente, cambió la forma en que se percibe a Torun. Lo convirtió en alguien más humano, más cercano y más valiente. Ese es un cambio que difícilmente se deshará. Y que probablemente lo acompañará en cada proyecto futuro. Porque una verdad dicha en el momento, justo tiene un poder enorme. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Los medios continuarán analizando, especulando y dando interpretaciones. Pero la esencia de lo ocurrido no necesita demasiada explicación. Fue un hombre diciendo lo que sentía. Tan simple como eso, tan complejo como eso. Y ese contraste entre simplicidad y complejidad es lo que lo hizo memorable. El público siempre recordará esa frase. Porque las frases verdaderas no se olvidan. Queda claro que la belleza que cautivó a Torun no es algo pasajero. Es una impresión que lo marcó y que lo acompañará. Sus palabras reflejaron un impacto duradero. Uno de esos momentos que cambian la perspectiva de la vida. Por eso su confesión no fue solo un comentario más. Fue una declaración que trascendió y que seguirá resonando. Un eco que no se apagará fácilmente. Lo que comenzó como un instante íntimo, terminó siendo un evento compartido por miles. Esa es la fuerza de la autenticidad en tiempos donde lo falso abunda. Torun se atrevió a ser auténtico y el mundo lo escuchó. Esa es la razón por la que sus palabras siguen girando en conversaciones y titulares. Y esa será la razón por la que permanecerán vivas en la memoria colectiva. Porque lo auténtico siempre prevalece. Al final, lo que todos recuerdan es la frase clave: me cautivó la belleza de Mahasín. Una oración sencilla, directa y cargada de emoción. Esa frase resume todo lo que ocurrió, y será recordada como una de las más fuertes que haya pronunciado en público. Porque no hay nada más poderoso que decir lo que se siente de verdad. Y él lo dijo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.